Muy buenas tardes ingeniera, buenas tardes compañeros. El día de hoy el grupo número 2 les hablará sobre el informe de carbohidratos. Los integrantes del grupo son los siguientes: Conicia Custodio Cristian, Maguiña Loyola Lev, Marcilla Manco Hugo, Marcos Carrizales Luis, Marroquín Landeo Chantal y Pacheco Villena Meilín. El informe estará estructurado de la siguiente manera: introducción, marco teórico, desarrollo experimental, actividades a desarrollar, las conclusiones y la bibliografía. La introducción. Los carbohidratos, hidratos de carbono o sacáridos son moléculas orgánicas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Son solubles en agua y se clasifican de acuerdo a la cantidad de carbonos o por el medio funcional que tienen adherido. Son la forma biológica primaria de almacenamiento y consumo de energía. Los carbohidratos tienen una gran importancia biológica que representan la principal fuente de energía en los seres vivos. En los humanos, tanto como los carbohidratos complejos como los carbohidratos simples se convierten en glucosa en el cuerpo y son usados como energía. La glucosa es usada en las células del cuerpo y del cerebro, y las que no se utilizan se almacenan en el hígado y los músculos como glucógeno para su uso posterior. En el caso de las plantas, en el almidón, sirve como fuente de energía. Los carbohidratos también pueden cumplir las funciones estructurales como en la pared celular en forma de celulosa en las plantas, por ejemplo, y en forma de peptidoglicano en bacterias y en forma de quitina en los hongos. Dentro de los carbohidratos encontramos los monosacáridos, que poseen siempre un grupo carbonilo en uno de sus átomos de carbono y grupos hidroxilos en el resto. Es por esto que pueden ser considerados polialcoholes. Dentro de los monosacáridos encontramos las triosas, las tetrosas, las pentosas y las hexosas. También encontramos los oligosacáridos, que están compuestos por entre 3 y 9 moléculas de monosacáridos que al hidrolizarse se liberan. Y por último, los polisacáridos, que son carbohidratos complejos formados por un gran número de azúcares simples, los cuales se unen entre sí mediante los enlaces glucosídicos. Asimismo, los polisacáridos juegan un importante papel en la formación de estructuras orgánicas y tejidos de sostén, especialmente en los vegetales. Carbohidratos. Se les llama carbohidratos de carbono o carbohidratos porque contienen hidrógeno, oxígeno y carbono como elementos formadores. Los carbohidratos presentan del 2 al 3% de la masa corporal total. Incluyen azúcares, almidones, glucógeno, celulosa, entre muchas otras moléculas por el buen funcionamiento del cuerpo. La principal función de los carbohidratos en los animales es proporcionar una fuente rápida de energía química para generar ATP, que activa las reacciones metabólicas. También constituyen unidades estructurales y paredes celulares. Clasificación: monosacáridos y disacáridos, también llamados azúcares simples. Los monosacáridos son las unidades estructurales de los carbohidratos y no pueden hidrolizarse a otras más sencillas. Estas poseen de 3 a 7 carbonos en una estructura lineal. Tenemos las triosas, tetrosas, pentosas, hexosas y heptosas. Cuando el grupo carbonilo se encuentre en el extremo de la molécula, el monosacárido será una aldosa. Cuando el grupo carbonilo no se encuentra en el extremo, sino en una posición intermedia en el monosacárido, será una cetosa. Disacáridos. Es la unión de dos monosacáridos que hacen hidrólisis al unirse y hacen un enlace glucosúrico. Las propiedades de los disacáridos son semejantes a las de los monosacáridos. Son sólidos cristalinos de color blanco, sabor dulce y son solubles en agua. Los disacáridos se clasifican según si tienen o no poder reductor, que depende del grupo carbonilo que los componga. Si ambos grupos carbonilos participan en el enlace glúcido, no presentan poder reductor porque no queda libre ningún grupo en la molécula. El poder reductor es la capacidad que tienen los disacáridos de utilizar el grupo carbonilo libre para donar electrones y protones al metabolismo de óxido-reducción. Polisacáridos son el tercer grupo de carbohidratos que tienen de 10 a más monosacáridos. El glucógeno constituye el principal polisacárido del cuerpo humano, compuesto de unidades de glucosa y se almacena en el hígado y en los músculos esqueléticos. Los polisacáridos son sustancias de gran tamaño y peso molecular. Son totalmente insolubles en agua en la que pueden formar dispersiones coloidales. Pueden ser cristalizados. Estos mantienen el aspecto de sólidos de color blanco y carecen de poder reductor. Estos tienen como clasificación los homopolisacáridos y los heteropolisacáridos. Polisacáridos de reserva.
La principal molécula de energía para las células de los seres vivos es la glucosa. Cuando ésta no es descompuesta en el catabolismo energético para extraer la energía que contiene, esta se almacena en forma de polisacáridos de tipo alfa, representando en las plantas por el almidón y en los animales por el glucógeno. Los polisacáridos estructurales. Se trata de glúcidos que participan en la construcción de estructuras orgánicas. Entre los más importantes tenemos a la celulosa y a la quitina. La celulosa es el principal componente de la pared celular en las plantas. Otros tipos de polisacáridos, entre ellos tenemos el glucógeno. Este se acumula en el tejido muscular esquelético y en el hígado. Regula el nivel de glucosa en la sangre y suministra glucosa para la actividad muscular vigorosa. El almidón. Este está formado por dos polímeros, la amilosa y la amilopectina. La amilosa adquiere una estructura helicoidal y la amilopectina recubre a la amilosa. La celulosa. Su importancia biológica reside en que otorga una resistencia y dureza, proporciona estructura al tejido que lo contiene. La quitina. Su función es estructural y ofrece una resistencia y dureza. La producción industrial de este biomaterial prácticamente se basa en el tratamiento de las conchas de diversos tipos de crustáceos debido a la facilidad de encontrar estos materiales como desechos de las plantas procesadoras de las especies. Los oligosacáridos. Este carbohidrato presenta un nivel muy bajo de monosacáridos, que son azúcares que no pueden descomponerse en otro de mayor simpleza a través de la hidrólisis. El proceso de hidrólisis se refiere al desdoblar una molécula mediante la intervención de agua. Los oligosacáridos concretamente se constituyen a partir de la unión de entre 2 y 10 monosacáridos. Cuando tienen 3 o más monosacáridos, lo habitual es que se encuentren unidos a lípidos o a proteínas. Es posible reconocer diferentes clases de oligosacáridos. Los más comunes son los disacáridos, que surgen por el vínculo entre dos monosacáridos con un enlace éter, perdiendo así una molécula de agua. Un disacárido muy popular es la sacarosa, también denominada azúcar común o azúcar de mesa. Este oligosacárido está formado por fructosa y glucosa. La unión de dos moléculas de glucosa, en tanto, genera la maltosa. Pasando a lo que es el procedimiento experimental, la primera experiencia que vamos a realizar tiene por nombre reacción de Fehling. Los materiales y reactivos que estamos usando son los siguientes: 6 tubos de ensayo, una pipeta, una pinza de madera, un vaso precipitado, un mechero, agua, glucosa, sacarosa, almidón, leche, jugo de fruta y los reactivos de Fehling A y B. Como primer paso, en 6 tubos de ensayo vamos a agregar 1 mililitro de las siguientes soluciones: glucosa, sacarosa, almidón, leche, jugo de frutas y un ensayo blanco, que en este caso sería el agua. Para esto nos vamos a ayudar de una pipeta para poder calcular el 1 mililitro que nos pide respectivamente en cada uno de los tubos de ensayo. Posteriormente vamos a agregar 1 mililitro del reactivo de Fehling A y 1 mililitro del reactivo de Fehling B a cada uno de los tubos de ensayo y procederemos a homogeneizar las soluciones. Vamos a colocar las 6 soluciones que hemos preparado en baño María por aproximadamente unos 15 minutos y tendremos en cuenta que si la reacción que ocurre es positiva, podremos observar un precipitado de color rojizo, verde o amarillo. Una vez transcurrido el tiempo, observaremos las siguientes reacciones y resultados. Para ello vamos a recordar que el reactivo de Fehling lo que hará es detectar la presencia de azúcares reductores, y en este caso de los resultados vamos a notar un cambio de tonalidad oscura en el tubo de ensayo que contiene el jugo de frutas, la glucosa y leche. Esto nos indicaría que en estos 3 tubos de ensayo la reacción es positiva. Pasando a la prueba de Lugol. Este método se usa para la identificación de polisacáridos. En esta prueba los materiales y reactivos que utilizaremos son los siguientes: 6 tubos de ensayo, gradilla, pipeta, propipeta, reactivo Lugol, y las muestras a analizar son las siguientes: agua, glucosa, sacarosa, almidón, leche y jugo de naranja. El primer paso es añadir por separado a cada tubo de ensayo 3 mililitros de agua, glucosa, sacarosa, almidón, leche y jugo de naranja. Esto con ayuda de la pipeta. Una vez realizado esto, a cada tubo se le añade 5 gotas del reactivo Lugol, en el cual veremos que los polisacáridos darán color azul y los demás azúcares no presentarán ninguna coloración. Como resultado de esta prueba, se aprecia que el almidón en contacto con las gotas del reactivo Lugol toma un color azul violeta.
característico. Cabe resaltar que la coloración producida por el Ugol se debe a que el yodo se introduce entre las espiras de la molécula de almidón y no es por tanto una verdadera reacción química, sino que se forma un compuesto de inclusión que modifica las propiedades físicas de esta molécula, apareciendo la coloración azul-violeta característica. De la misma manera se realizó esta prueba con las muestras de papa y plátano, a la cual se le añadió unas gotas de reactivo Lugol, dando positivo a esta prueba. Experiencia número 3. Hidrólisis de la sacarosa. Materiales y reactivos. Tubo de ensayo, mechero de Bunsen, vasos precipitados, pinza, reactivo de Feeling, solución de sacarosa y ácido clorhídrico. Procedimiento. En la experiencia número 3 se realizó lo siguiente. Se colocó en un tubo de ensayo 3 milímetros de sacarosa y se agregaron gotas de ácido clorhídrico. Una vez colocado se aprecia un color medio celeste. Luego de eso le agregamos 2 milímetros de reactivo de Feeling. Se llevó a cabo baño María por unos minutos. Ahí podemos observar un cambio de color a un color rojo precipitado. Actividad número 2. ¿Cómo se prepara la solución de Fehlings A y B? La solución de Fehlings A es una solución al 3% de sulfato cúprico que se disuelve el sulfato cúprico pentritratado en agua. La solución de Fehlings B es una solución al 15% de sal de Rochelle. Es tratato de sodio y potasio. En solución acuosa de hidróxido de sodio al 5%. Se disuelve tratato de sodio-potasio y hidróxido de sodio en agua. Actividad número 3. Escribe la estructura química de los carbohidratos empleados. Los carbohidratos empleados en la práctica de laboratorio desarrollada fueron los siguientes: la glucosa, la sacarosa, el almidón, la lactosa de la leche y el jugo de fruta que contiene sacarosa, fructosa, glucosa y sorbitol. Ahora, la estructura de la glucosa es una molécula orgánica compuesta por carbono, hidrógeno y oxígeno, cuya fórmula es carbono 6, hidrógeno 12 y oxígeno 6. Como tal, forma parte de un grupo mucho mayor de azúcares o carbohidratos. Es un monómero o monosacárido con 6 carbonos unidos en línea. El primer carbono es un grupo carbonilo, CHCO. Los demás carbonos tienen grupos hidroxilos OH. La sacarosa está formada por la unión de una molécula delta de fructuosa con una de alfa de glucosa mediante un enlace glucósido. La sacarosa la producen los vegetales. La mayor parte está consumida por los seres humanos, proviene de la caña de azúcar. La estructura del almidón es un polímero formado por la unión de moléculas alfa de glucosa unidas mediante enlaces glucósidos A1,4. Existen dos tipos de almidón, la amilosa y la amilopectina. El primero consiste de cadenas de glucosas unidas en la forma y con la isometría indicada. La amilopectina tiene la misma estructura que la amilosa, pero además tiene ramificaciones alfa 1,6. La lactosa, que se encontró en la leche, es un disacárido formado por la unión de moléculas de beta de galactosa y una molécula de glucosa, la cual puede ser bien alfa o beta. La galactosa es una aldosectosa isómero de la glucosa. Se diferencia de esta por el OH de carbono 4 y se encuentra hacia arriba. El enlace glucósico que une esos dos monosacáridos es beta 1,4. En los carbohidratos encontrados en el jugo de fruta teníamos la sacarosa, la fructosa, la glucosa y el sorbitol. Como ya hemos hablado de dos de esos carbohidratos, procederemos a explicar la estructura de los dos faltantes, que serían la fructosa, que es un monosacárido con la misma forma empírica que la glucosa, pero con diferente estructura. Es una cetosexosa de 6 átomos de carbono. Su poder energético es de 4 kilocalorías por cada gramo. Su fórmula química es carbono 6, hidrógeno 12 y oxígeno 6. El sorbitol, su fórmula empírica es carbono 6, oxígeno 14
hidrógeno 14 y oxígeno 6. Se obtiene por reducción mediante hidrogenación catílica del monosacárido más común, que es la glucosa. El número 4 explica por qué existen azúcares reductores y no reductores. Los azúcares se definen como carbohidratos y se caracterizan por ser compuestos orgánicos que contienen carbono, hidrógeno y se califican como monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. El hecho de que existan azúcares reductores y no reductores se debe a que algunos azúcares tienen grupos aldehídos y cetonas libres en su estructura, que son capaces de oxigenarse en presencia de agentes oxidantes en soluciones alcalinas. Debido a esto es que se dividen en azúcares reductores, como lo son los monosacáridos y algunos disacáridos, como la maltosa y la lactosa. Por otro lado, los azúcares no reductores no poseen esa característica, sin haber sido previamente pasados por la hidrólisis. Actividad número 5. ¿Cómo se reconoce la presencia de almidón en los alimentos? La presencia de almidón en los alimentos se puede reconocer sometiendo a estos al reactivo de Lugol, porque esta sustancia absorbe el yodo produciendo una coloración azul intensa. La coloración desaparece al calentar porque se rompe la estructura que se ha producido, pero vuelve a aparecer al enfriarse la solución. En la práctica del laboratorio podemos brindar las siguientes conclusiones. El almidón es importante en la industria por sus utilidades, como son para mejorar la calidad del producto, la funcionalidad, la consistencia, la fiabilidad en los procesos de alimentos. De la misma manera proporciona humedad y textura en los alimentos. La prueba que se realiza para poder determinar la presencia de almidón en los alimentos es la prueba de Lugol o prueba del yodo, la cual se muestra positiva cuando se muestra el alimento ha cambiado a un color azul. Para determinar si existen azúcares reductores en los alimentos, a estudiar se puede someter a este al reactivo de Fehlings, donde de dar positivo se torna de un color rojo. Los carbohidratos son importantes en la industria de los alimentos para la conservación de los mismos. También en la química, para la manufactura de plásticos, jabones, ceras, entre otros. Los carbohidratos son de los principales nutrientes en nuestra alimentación. Estos ayudan a proporcionar energía al cuerpo, los podemos encontrar tanto en azúcares, almidones y en la fibra de los alimentos. Eso sería todo. Ya explicadas las conclusiones, agradecemos mucho su atención y que haya sido de su agrado nuestra exposición. Muchas gracias.